Buenas noches, distinguida concurrencia. Soy Armando Gallegos, rector de la Escuela de Posgrado, y tengo la gran satisfacción de darles la bienvenida a este webinar. Como ustedes saben, esta es la segunda parte del webinar, Estrategias Mineras en Cobre, que venimos organizando con la Karting University de Australia. La semana pasada tuvimos la gran satisfacción de tener al doctor Eric Lilford, que nos hizo una exposición sumamente interesante, tratando de inversión directa extranjera, riesgo soberano, atractivo para invertir, y nos dio una mirada desde el otro lado del Pacífico sobre cómo se ve la industria del cobre. Esta noche, desde este lado del Pacífico, Kerens va a dar su lectura de la industria y del mercado del cobre. La semana pasada fue en inglés. En esta oportunidad, todo el seminario, la exposición va a ser en español. Tenemos, como ustedes saben, dos expositores. El doctor Rodrigo Priale nos va a hablar del mercado del cobre y de la rentabilidad y creación de valor. Y el segundo expositor soy yo mismo, que les voy a hablar de las fuerzas competitivas en el mercado, en el sector cobre y cómo se pueden usar para formular estrategias. Luego de la presentación, de las dos presentaciones que vamos a hacer, vamos a tener un diálogo con ustedes respondiendo las preguntas y comentarios que tuvieran a bien formular. Entonces, para dar inicio a la presentación, cedo el uso de la palabra a Rodrigo Prial. Adelante, Rodrigo. Sí, buenas noches a todos. Disculpe, estaba hablando y no me percaté, estaba con el micrófono apagado. ¿La presentación se ve bien, Alex? Sí, se ve perfectamente, doctor. Ok, buenas noches nuevamente. Me alegra mucho poder compartir unos minutos con ustedes en esta segunda parte del webinar, en lo que vamos a presentar algunas cifras respecto al mercado de cobre, que para el Perú es un metal sumamente importante, es el principal producto minero dentro de la industria minera peruana, ¿no? Entonces, como Armando ya lo adelantó, vamos a hablar sobre el cobre, evidentemente muy brevemente, pero tratando de destacar las principales tendencias para digamos, transmitir las ideas más importantes. El cobre en el mundo es realmente uno de los metales más importantes, junto con el hierro y con el oro, en conjunto representan alrededor del 80% del valor de la producción de mina, ¿no? Este número lo obtenemos nosotros como resultado de un estudio que hacemos permanentemente en Gerents, ¿no? El cobre es uno de los principales metales dentro de la industria minera mundial. Anualmente nosotros hacemos el estudio, hacemos seguimiento de la industria minera y evaluamos el crecimiento de la industria en términos de producción y también en términos del desempeño de las empresas más importantes que conforman esta industria, ¿no? El cobre, como ustedes ven en esta lámina, más o menos representa casi la cuarta parte del valor el valor de la producción de mina, ¿no? Siendo el hierro un poco más importante en términos relativos y seguido del oro, ¿no? En este estudio que hacemos todos los años, monitoreamos el desempeño de la industria minera mundial en términos de producción y desempeño de las empresas, y evidentemente de ahí concluimos que el cobre representa más o menos la cuarta parte de la industria minera, tal como nosotros la contabilizamos. ¿Qué ha pasado en los últimos meses en el mercado del cobre? Todos sabemos que esta crisis sanitaria mundial que experimentamos ha afectado a todos los mercados y sin duda también al del cobre, ¿no? En los últimos meses, entre los primeros días de enero y más o menos fines de marzo, el precio del cobre, como ustedes ven aquí, disminuyó más o menos 26%, ¿no? De 6.300 a 4.600, ¿no? Y de más o menos de la cuarta semana de marzo a la fecha, el precio del cobre exhibe un crecimiento del 16%. El 26 de mayo, el precio promedio ascendió a 5.300.
dólares, $5.340, ¿no? Entonces, el precio del cobre está recuperándose paulatinamente y esta tendencia o esta evolución del precio sin duda se explica por desplazamientos o crecimientos relativos de la oferta y la demanda, ¿no? En los últimos meses, tanto la demanda o el consumo de cobre como la oferta de cobre a nivel mundial se han contraído, se han disminuido, ¿no? La oferta de cobre se ha reducido un tanto, por cuanto en muchos países la producción de cobre no se ha podido mantener como solía ser antes de la crisis, y se ha tenido que restringir la producción o paralizar la producción en algunas unidades, y eso ha contraído la oferta, ¿no? Pero la caída del consumo ha sido también importante, ¿no? Y probablemente sea la caída del consumo mayor que la contracción de la oferta. ¿Qué es lo que podemos presagiar, digamos, de acá a los próximos meses, ¿no? Para empezar, tenemos que tener claro que el cobre, a diferencia de otros metales, a lo largo de las últimas décadas exhibe un crecimiento sostenido, ¿no? Y eso se explica principalmente por la diversidad de usos que tiene el cobre, ¿no? Para fabricar equipos, para la construcción de infraestructura o las edificaciones, y tiene infinidad de usos, ¿no? Y evidentemente el desarrollo de la economía mundial y la mejora de los ingresos de los habitantes del mundo jala el consumo de cobre, ¿no? Y conduce a que el crecimiento sea o haya sido bastante importante. En promedio, en los últimos 40 años, si uno observa esta evolución, esta lámina del crecimiento del consumo de cobre, uno obtendría un crecimiento promedio de 2.5% en este periodo, casi 40 años, ¿no? ¿Cuál es, digamos, para abreviar, cuáles son las perspectivas para los próximos meses? Como les comenté, es de esperar que tanto la demanda como la oferta disminuyan en los próximos meses o en lo que queda del año, ¿no? Y por lo tanto, la tendencia del precio en los próximos meses va a depender de qué prevalece. La reducción de la demanda, si es que es mayor que la reducción de la oferta, el precio va a tender a bajar, ¿no? Y eso es natural, ¿no? Si ocurriera lo contrario, que la oferta disminuye, digamos, si la demanda disminuye menos que la oferta, por lo tanto el precio tendería a subir, ¿no? Las proyecciones que existen, disponibles en instituciones conocidas en la industria minera mundial, entre las cuales está CRU, es que se espera que el consumo de cobre se reduzca este año entre 5 y 6%. Ustedes ven en esta lámina que el consumo del año pasado, 2019, más o menos llegó a las 24 millones de toneladas finas, ¿no? Eso implica que el 5% de eso es un poco más de 1 millón de toneladas, ¿no? Pero a su vez, la necesidad que se ha generado como consecuencia de la crisis de reducir la producción o de paralizar operaciones y ha reducido la producción, también va a contraer la oferta. Estimados de estas instituciones que les comento consideran que esa reducción puede ser de los 800.000 toneladas, ¿no? Por lo tanto, la demanda va a caer o caería más que la oferta, y por lo tanto se generaría un superávit, ¿no? Del orden de las 300.000, entre 300.000 y 700.000 toneladas métricas finas, ¿no? Eso es un poco, resumiendo la información que he encontrado yo disponible, ¿no? Y con eso en mente, es de esperar que el precio del cobre se mantenga, como lo hemos visto en la lámina anterior, alrededor de los 5.000, los 6.000 dólares, ¿no? Ese es un poco el presagio, ¿no? O el pronóstico para los próximos meses, ¿no? Con eso en mente, ahora veamos cómo le ha ido a las empresas mineras en la industria minera mundial, ¿no? Como les comenté, en Genesis realizamos continuamente un monitoreo del desempeño de las empresas. Trabajamos con 50 empresas que están aquí resumidas en esta lámina, ¿no? Que incluyen empresas, bueno, las más grandes, más importantes del mundo, las diversificadas, las cupríferas, las auríferas, ¿no? Las que producen plata, hierro, ¿no? En realidad son las más importantes, ¿no? Como siempre, BHP, Río, y Río son las empresas que aparecen en primer lugar en el ranking en lo que corresponde a valor de mercado. Lo que tenemos aquí es el ranking de valor de mercado.
es el market value del capital de los accionistas al 25 de mayo de este año. O sea, BHP registra un valor de mercado de 115 billones, o sea, 115.000 millones, y Río de 84.000 millones. Lo que sí vale la pena destacar aquí es que Newmont, a raíz del incremento del precio del oro que se ha registrado en los últimos meses o semanas, Newmont se ubica en el tercer lugar con un market value de 50, ¿no? Es un hecho singular. La empresa rusa Northliq está en cuarto y luego Vale en quinto y Barrick igualmente como consecuencia del incremento del precio del oro se ubica en el sexto lugar, ¿no? Dentro de estas empresas, como ustedes pueden observar, hay cupríferas especializadas en cobre, como por ejemplo Sauder o Freeport o Antofagasta o First Quantum, ¿no? Pero también hay empresas diversificadas que producen cobre, como es el caso de BHP o Río, ¿no? Y Anglo American o Vale, ¿no? Entonces, lo que queremos es analizar un poco el desempeño de las cupríferas, dejando de lado las diversificadas, por cuanto las diversificadas también su desempeño está afectado o influye sus segmentos adicionales al cobre, como es el caso de BHP y Río, que es el hierro, ¿no? Y en Vale también, el hierro es bastante importante para estas empresas, ¿no? Incluso para Anglo también, ¿no? Bueno, entonces esta es la muestra de empresas, y acá vamos a escoger a las cupríferas. Vale la pena que les diga que en esta muestra se incluye también a Codelco, a pesar de no contar con un valor de mercado, porque no está listada en ninguna bolsa. Evidentemente tiene un valor de mercado que se obtendría haciendo una valorización, como suele hacer en el mundo de las finanzas, pero en concreto no tiene un market value observable en una bolsa de valores. Pero lo incluimos porque Codelco es uno de los principales productores de cobre, o el principal productor de cobre en el mundo. A esa fecha, el valor de mercado de estas empresas ascendía a 748.000 millones de dólares, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en los últimos meses? Ustedes pueden observar acá la evolución del valor de mercado de las empresas que hemos mencionado, de las 50 anteriormente señaladas. En el 25 de mayo, ese valor de mercado es 741.000 millones, o sea, 741 billones, ¿no? Y ustedes pueden observar que entre enero y marzo de este año, el valor de mercado de estas empresas disminuyó 30%. O sea, bajó de 827 billones a 550 billones, ¿no? Y desde marzo a la fecha se observa una tendencia al alza en el valor de mercado, ¿no? Estas son las top 50. Pero si dividimos la muestra en diversificadas, cupríferas y auríferas, tendríamos esta lámina, ¿no? Vale la pena que les mencione que las diversificadas más importantes son BHP, Río, Anglo, Vale, ¿no? Y bueno, evidentemente Glencore también, ¿no? Son las más importantes. Acá también observamos una caída en el valor de mercado de estas empresas. Entre enero y marzo, las diversificadas registran una caída de 35%. En las auríferas se observa una caída de 19%. Y en las cupríferas una caída de 30%, ¿no? Pero lo que sí es interesante notar es que las auríferas de marzo a la fecha exhiben un crecimiento en su valor de mercado del 54%. Y eso ha ocurrido como consecuencia del hecho que el precio del oro ha subido debido a que inversionistas o fondos de inversión o personas naturales han considerado conveniente comprar oro como una forma de refugiarse en un metal que le genere mayor seguridad en sus inversiones. Entonces el precio del oro ha subido, ¿no? Y eso ha llevado a que el valor de mercado de las auríferas también aumente, ¿no? Si analizamos primero a las 50 como un conjunto y calculamos su retorno, el retorno de los accionistas, es decir, el ratio utilidad entre patrimonio, o sea, la utilidad que obtiene la empresa en el año entre el capital que los accionistas han invertido, observamos que en promedio estas top 50 empresas mineras, el año 2019, registraron una tasa de retorno de 9.5, la cual no es mala, pero para una industria como la minera probablemente es una tasa que se acerca a lo que debería ser, porque es una industria con alto riesgo y por lo tanto tienen que tener tasas de retorno relativamente más altas que en otras industrias, ¿no?
Pero también acá observamos que durante varios años la industria minera ha tenido tasas de retorno muy bajas, ¿no? Acá, por ejemplo, el 2013 se obtuvo un retorno negativo, el 2014 el retorno fue de 1.1, el 2015 fue de menos 13%, el 2016 alrededor de 1%, y evidentemente con esas tasas de retorno las empresas no cubren su costo de capital y por lo tanto su denominada creación de valor ha sido negativa, o sea, no han creado valor económico, ¿no? En los últimos 3 años sí se observa tasas de retorno completamente adecuadas, ¿no? Pero en concreto, en este periodo, 10 últimos años, del 2010 al 2009, la industria exhibe un desempeño no muy adecuado. Si calculamos el promedio de las top 50, el retorno ha sido 6.5, ¿no? En esos 10 años. Las auríferas, un retorno de aproximadamente igual a 0. Las diversificadas, un retorno de más o menos 10%, y las cupríferas de 6%, ¿no? Esos son los números en promedio, ¿no? Con un retorno de 6.5%, uno no puede concluir que las empresas mineras han retribuido como corresponde a sus accionistas, por cuando el costo de oportunidad en la industria minera debe estar por encima de 6.5, ¿no? La creación de valor se obtiene, para tener un orden de magnitud, comparando este retorno patrimonial que hemos visto en la lámina anterior, que es del orden de 9.5 en el último año, con un costo de oportunidad de los accionistas, ¿no? que se cuantifica, ¿no? Cada empresa tiene su respectivo costo de oportunidad y que hay un promedio para la industria, y restamos el retorno del accionista, el costo de oportunidad, y tenemos una diferencia que multiplicada por el monto invertido por los accionistas nos da la creación de valor, ¿no? Entonces, una empresa crea valor si el retorno del accionista o el ROE supera su costo de oportunidad, ¿no? En la industria minera hay costos de oportunidad relativamente altos. Por ejemplo, aquí en esta lámina podemos mostrar que el costo de oportunidad promedio del año pasado en metales preciosos fue de 9.4 y en minería metálica más o menos 8.8, ¿no? Ese es el promedio. Algunas empresas tendrán un costo de oportunidad más alto, en otros más bajo, ¿no? Pero nos da una orden de magnitud de los costos de oportunidad que debe estar alrededor de 9, en algunos casos 10%, ¿no? Y eso varía año a año, ¿no? Entonces, calculamos el EVA para cada empresa y obtenemos estas cifras, ¿no? Que no son realmente muy buenas, ¿no? Ustedes pueden observar que en muchos años, el retorno del accionista, o sea, el ROE, está por debajo de su costo de oportunidad, por lo tanto el EVA ha sido negativo. En suma, en estos 10 años, el EVA ha sido menos 200 billones negativo, ¿no? Han habido unos 3 o 4 años con EVA positivo y unos 6, 7 años con EVA negativo, ¿no? Entonces, podemos decir que no ha habido un desempeño no ha sido muy aceptable el desempeño en promedio, ¿no? Veamos ahora las cupríferas. En el mundo, las empresas que producen más cobre están aquí resumidas en esta lámina. Codelco es el más importante. Bueno, en realidad su importancia ha venido disminuyendo, porque podemos ver que BHP ahora está en primer lugar con 1.7 millones de toneladas finas, ¿no? Luego está Codelco, luego está Freeport con 1.6 y 1.5 millones de toneladas finas, luego está Glencore, Sauder, que se aproxima al millón, la empresa polaca Polska con 0.7 o 700.000 toneladas, Antofagasta con un poco más de 700.000, First Quantum con cerca de 700.000, Río con un poco menos de 600.000 y Vale con un poco menos de 400.000. Estas 10 empresas producen 10 millones de toneladas, que es más o menos, curiosamente, la mitad de la producción de cobre del mundo, ¿no? Más o menos. Como les comenté, en el ranking de empresas, para hacer la evaluación de la industria cuprífera, vamos a considerar solamente, no vamos a considerar las diversificadas, por cuanto, por ejemplo, BHP
su segmento de hierro hace la diferencia, ¿no? Tiene un resultado bastante... mejores resultados cuando se incluyen todos los segmentos, ¿no? Entonces, solamente acá consideramos a las productoras de cobre, empezando tenemos en primer lugar a Freeport, luego está Codelco, Southern Copper, Antofagasta, First Quantum, MMG, Cass Minerals, Hudbay y Turquoise Hill, ¿no? Que es la empresa que opera Oyu Tolgoi en Mongolia, ¿no? Entonces, Freeport y Codelco son los dos principales productores de cobre, ¿no? No diversificados, ¿no? Seguidos de Southern y Antofagasta. Acá tienen el retorno de estas empresas de los últimos 10 años, ¿no? Pueden observar que es Southern la empresa que exhibe el retorno más alto, con cerca de 26%, seguido de Codelco con un poco menos de 11%, Antofagasta con 10%, ¿no? Freeport está afectada, por eso acá hay una diferencia de lo que se llama ROE ajustado, que es la barra roja. Los resultados de Freeport están bastante afectados e influenciados por los resultados de su unidad de oil and gas, que le generó significativas pérdidas y ha tenido que asumir una serie de castigos a sus inversiones y ha asumido impairments cuantiosísimos que no están vinculados a su segmento de cobre, pero que sin duda han afectado al desempeño de la empresa. Pero si excluimos los resultados del segmento de oil and gas de Freeport y nos enfocamos solamente en el segmento de cobre, el ROE de Freeport es 19, que es un poco menos que el de Southern, ¿no? O sea, el problema que ha tenido Freeport es estas malas inversiones que hizo en el segmento ¿no? en petróleo y gas, y que les ha generado cuantiosísimas pérdidas, ¿no? Entonces, Southern y Freeport son las empresas que exhiben en lo que corresponde a la producción de cobre los retornos más altos, ¿no? Perú y Chile son los principales productores de cobre en el mundo. Chile, la producción de Chile el año pasado fue un poco más de unos 5.6 millones de toneladas. Perú, 2.5 millones de toneladas. En conjunto, ambos países producen el 40% del cobre del mundo. Para comparar el desempeño de Perú y Chile, aquí tenemos seleccionadas a las empresas más importantes en términos de producción. Por ejemplo, en Perú, Southern, Cerro Verde, Antamina, Las Bambas y Hudbay producen o llegaron a producir el año pasado, estas son cifras del 2019, no está dicho ahí, pero es 2019, más o menos casi 1.9 millones de toneladas, ¿no? Que eso representa el 76% de la producción de cobre del Perú. Es decir, el resto de empresas productoras de cobre produjeron 580.000 toneladas. Dentro de esas empresas que están denominadas como resto están Chinalco y Antapacay, que lamentablemente no disponemos de información de ellas, ¿no? Las informaciones de Southern y Cerro Verde provienen del mercado de valores, Antamina de la memoria de BHP, Las Bambas de la memoria de MMG y de Hudbay de la memoria de Hudbay, ¿no? O Constancia en realidad es, ¿no? En Perú la unidad de Hudbay, ¿no? En Chile, trabajando con información pública, tenemos data de Codelco, Escondida, Coyahuasi y Antofagasta. Esas 4 empresas producen 4.1 millón de toneladas, 71% de la producción de cobre de Chile. Entonces queremos ver qué resultados han obtenido estas empresas, ¿no? Más o menos en ambos países las empresas escogidas, seleccionadas, explican más del 70% de la producción de cobre. Y calculamos ahora su rentabilidad, ¿no? Ustedes pueden observar aquí 3 curvas. La curva roja corresponde a Perú, la curva anaranjada corresponde a Chile y la curva verde corresponde a las cupríferas, a todas las cupríferas que mostramos hace un momento, ¿no? Que son como 11 empresas, ¿no? Entonces es claro en este gráfico que el retorno de las empresas cupríferas que operan en el Perú es mayor que las cupríferas que operan en Chile, ¿no? Y la de Chile es un poco mayor que el total de las cupríferas, ¿no? Entonces, un primer resultado interesante es que las empresas cupríferas en ambos países, Perú y Chile, obtienen o han tenido retornos mayores que los del promedio.
El total de las cupríferas en promedio tuvo un retorno de más o menos 6% en el periodo 2014-2019. Las cupríferas de Chile, seleccionadas que hemos mostrado anteriormente, 8%, y las cupríferas que operan en el Perú más o menos 14%. Entonces, el retorno de las operaciones cupríferas en el Perú ha sido bastante mayor, y eso denota que los yacimientos que existen en el Perú son yacimientos bastante importantes y bastante rentables en comparación con los yacimientos que existen en Chile o en otras partes del mundo, ¿no? Muy bien. Para concluir, solamente aquí compartimos un análisis un poco más detallado de las minas, ya no a nivel de empresas, sino a nivel de minas, ¿no? Hemos escogido algunas minas, por ejemplo, Escondida. Las hemos escogido por su tamaño, ¿no? Escondida, Collahuasi, Grasberg, Cerro Verde, El Teniente, Antamina, Las Bambas, Morenci y Pelambres, ¿no? Que son las empresas que como unidad minera producen más cobre. Estas cifras llegan hasta el 2018, no se puede actualizar al 2019 aún, pero lo que quiero mostrarles a continuación y para concluir es que en términos de creación de valor acumulados, si queremos expresarlo en términos ya monetarios, acumulados del 2015 al 2018, pueden ver en esta tabla que Morenci es la mina o la unidad minera de Freeport que generó mayor valor económico con 2.700 millones de EVA, o sea, su rentabilidad estuvo por encima de su costo-oportunidad y que generó valor para la empresa. Antamina está en segundo lugar con 2.600, Grasberg en tercer lugar, El Teniente en cuarto lugar, Collahuasi en quinto lugar, Los Pelambres en sexto, luego Las Bambas, Escondida y Cerro Verde, que bueno, está afectada porque realmente la ampliación de Cerro Verde aún ha tenido, digamos, todavía no ha generado todos los retornos que se espera que va a tener, ¿no? Bueno, entonces este es un resumen este es el resumen de lo que habíamos preparado para esta primera parte, poner en contexto el desempeño de la industria minera mundial y dentro de ella a las cupríferas en particular. Entonces, acá quedo, Armando, y te cedo la palabra. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Okay. Entonces, voy a pasar a continuar con la presentación, para lo cual voy a compartir ¿Se ve la presentación, Alex? ¿Estamos viendo su pantalla aún, doctor Armando? A ver. Voy a... ¿Ahora? Ahora sí, doctor. Ya. Listo. Muchas gracias. Rodrigo, voy a continuar entonces con la presentación. Estrategias mineras de cobre. Mi presentación va a ser más cualitativa y menos cuantitativa, pero se va a apoyar mucho en lo que ha señalado Rodrigo y también algunos elementos que trató Eric Liedford la semana pasada. Rodrigo ya ha cubierto los puntos 1 y 2. Yo voy a entrar a trabajar cómo usamos estas variables globales, nacionales y regionales para formular estrategias en el cobre, en la industria del cobre. Un primer elemento que quisiera tocar es la rivalidad. ¿Cuánta rivalidad hay entre las empresas cupríferas? Y si realmente esta rivalidad es alta, está creciendo o está disminuyendo. ¿Y cuáles son los factores que la impulsan? ¿Cierto? Un primer factor que impulsa esta rivalidad es lo que ya adelantó Rodrigo, el balance
entre la oferta y la demanda. Aquí tenemos una recopilación de los últimos 4 años, cómo ha sido el balance entre la oferta y la demanda entre el 2009 y el 2020. Como vemos, en varios años ha habido un superávit. Por ejemplo, se preveía que el 2020 iba a haber superávit, hubo superávit del 2009. Todo esto es con información previa al COVID. Ahora vamos a hacer un pequeño ajuste con lo que está ocurriendo en el COVID. Entonces, el balance de la oferta y la demanda es uno de los principales impulsores de inversión, de proyectos, de ampliaciones en el sector. Entonces, ¿cuáles son las tendencias y los pronósticos de oferta y demanda de cobre en el largo plazo? Más o menos coinciden las principales empresas dedicadas a este tema, CRU, Wood Mackenzie, Fitch, coinciden en estos estimados, ¿no? Pero la demanda, como sabemos, está fuertemente impulsada por el crecimiento económico y usuarios finales. Los principales usos son aplicaciones eléctricas, 60%, construcción, 24% y transporte, 8%. La demanda en el largo plazo, sólidos fundamentos. Va a seguir creciendo. Países en vías de desarrollo van a demandar mucho del cobre. La gran demanda que se espera en vehículos eléctricos, energías renovables y el cobre como mineral del futuro. La demanda es solidísima. Vamos a ver cómo la ha afectado el cobre. La oferta a largo plazo se avisora una disminución, y eso es interesante. Se prevé, obviamente, asumiendo la producción de las minas actuales, más algunas ampliaciones que se puedan dar y nuevas minas, varios pronósticos indican que va a darse una disminución de la oferta hacia el año 2026. Y, sin embargo, la demanda sigue creciendo. Y esta tendencia se proyecta hasta el 2035. Entonces, realmente lo que se viene anticipando es un crecimiento en esa brecha, en ese déficit de oferta y demanda. Esto va a jalar los precios hacia arriba y seguramente va a impulsar nuevos proyectos, más exploración, pero la foto de los principales pronósticos es esa, que va a haber una brecha, lo cual hace al sector más atractivo. Indica que va a haber una demanda casi asegurada. Entonces, el balance que se ve hasta el 2035 es deficitario. La demanda de los países asiáticos, China va a bajar un poco, pero la India va a crecer, va a hacer que tengamos un mercado deficitario. Entonces, ¿qué implica esto? En el corto plazo, ¿qué está ocurriendo? Hemos tenido la suerte, seguramente que varios de ustedes también, de encontrar, acaba de salir el pronóstico del Copper Council y del International Copper Study Group. Hace 2 días, el 25 de mayo, han hecho su pronóstico, ¿no? ¿Qué prevén? Rodrigo acertó en varios de los porcentajes que señaló. Se pronostica que la demanda va a bajar aproximadamente un 5.4% el año 2020. Sin embargo, en el 2021, este grupo de expertos pronostica que la demanda va a crecer en todos los países y las regiones. Además, la demanda de cobre refinado este año ha crecido porque ha bajado la producción el abastecimiento de cobre reciclado. Así como la demanda cae, la oferta también cae. Se prevé que cae este año. En el 2020 cae 800.000 toneladas y el 2021 en 1 millón. Entonces, el balance de la oferta y la demanda se estima para este año un superávit de 282.000 toneladas y el 2020 un superávit de 676.000 toneladas. Este es el pronóstico que acaba de hacer el Council. Entonces, tenemos que a largo plazo se prevé déficit importante.
importantes de cobre. Pero a corto plazo vamos a tener superávits, principalmente marcados por la desaceleración de la demanda y también la caída de la oferta, pero no a los niveles tales que permitieran cubrir ese punto, ¿no? ¿Qué hacemos con esta información? ¿Qué implicancias tiene para la estrategia? Bueno, en el largo plazo, esta característica es posiblemente la oportunidad más grande para el sector y uno de los impulsores, drivers más fuertes. Este es un segmento de la minería muy atractivo, tiene sólidos fundamentos y a largo plazo la demanda es muy, muy importante. Manteniendo esa mirada y esa visión favorable, esto condiciona, por supuesto, las estrategias que están siguiendo las empresas para desarrollar proyectos, ampliar, extender nuevas minas. Obviamente, tienen que ir manejando las empresas sus estrategias, tratando de coincidir con esta evolución y también viendo la calidad de sus yacimientos. La semana pasada Eric Clifford nos mostraba la cartera de proyectos de cobre y nos mostraba que Australia y Canadá son las que tienen más proyectos, pero sin embargo son proyectos, entre comillas, de menor calidad, porque tienen menores contenidos de cobre y, por lo tanto, costos de producción mayores. En cambio, la calidad de los proyectos de Perú es bastante buena. Chile también tiene una cartera importante de proyectos, pero no son de la misma calidad que los de Perú. Sin embargo, hay otros países que también tienen proyectos muy interesantes. Entonces, con este pronóstico tan favorable del mercado, sin embargo, las empresas tienen que gestionar esas decisiones de ampliación. Establecimiento de nuevas minas. Incluso hay algunas empresas que han decidido ya parquear varios proyectos hasta después del 2022. Por sus características, cuando prevean que el precio esté mejor en ese momento, que maduren en ese momento. Otra implicancia importante es la de tendencias, la tendencia de fusiones y adquisiciones que se viene dando. No tan fuerte en este sector de cobre como se ve, por ejemplo, en el caso de metales preciosos, otros segmentos. Pero aún así se están dando adquisiciones de empresas importantes. Por ejemplo, pues Glencore ha consolidado mucha producción en los últimos años y también hay empresas chinas que están consolidando paquetes importantes de empresas. Este es un gran impulso. La brecha entre oferta y demanda. Un segundo impulsor, ustedes lo conocen perfectamente, es la posición de costos de las empresas. Esto es lo que activa y dinamiza mucho de la competencia por mejorar costos. Les voy a presentar esta curva de costos, que es de la fuente de Wood Mackenzie, 2018, está también en la memoria de Southern. Interesante porque nos muestra una foto de cómo estaba la situación en ese momento, ¿no? Podemos ver como líderes de costos en este momento a Freeport-McMoRan, Glencore. Southern está por acá, tiene un muy buen nivel. En este año el precio, el costo promedio fue de $1.45 por libra. Algunas empresas estaban por encima. Pero veamos el precio promedio en el 2018. El precio promedio era 295 centavos por libra. Con este precio todos estaban felices, ¿no? Según podemos ver acá. Todos tenían un margen interesante, a un precio de 2.95, que fue el precio promedio en el 2018. Fue un excelente año para la rentabilidad de las empresas. Sin embargo, no siempre ha sido así. Quisiera que hagamos un ejercicio hipotético. Aquí tenemos la curva de precios de largo plazo del cobre, que también la ha presentado Rodrigo. Es el precio promedio de cobre refinado, ¿no? Entre el año 1999 y el 2020. Ahora estamos pues hablando de precios de 295 centavos, $2.71 por libra. Pero no nos olvidemos que en los años 2001-2002, el precio del cobre llegó a bajar hasta 70.65 centavos de dólar. Luego vino la gran subida, esto es el factor del crecimiento que se dio en esos años, el impulso del
crecimiento chino a tanta velocidad, que demandó muchísimo crecimiento, luego una pequeña caída y acá se ha recuperado. Y desde el año 2012 están bajando los precios. Bueno, quisiera que tomemos para ese ejercicio hipotético este dato, el dato más bajo de este ejercicio. ¿Qué ocurriría en el posicionamiento de la curva? Así como el precio promedio del 2008, todas las empresas tenían muy buen posicionamiento. Con el promedio del 2002, 70 centavos, vean cómo bajaría la situación. Claro que este es un ceteris paribus, como se dice en economía, porque si bajaran así los precios, bajarían también una serie de operaciones. Solo como una situación hipotética. Esto es lo que explica por qué las empresas le dan tanta importancia a la estrategia de costos bajos, porque son tomadoras de precio. Y esa es una de las características de la competencia, ¿no? En el sector minero en general y en cobre en particular. Tenemos el caso de empresas, por ejemplo, aéreas, hoteles o de retail. Cuando Saga baja el precio, al día siguiente Ripley baja el precio. ¿Por qué? Porque compiten en precio. Y esto les da poder de mercado y les permite ganar participación de mercado. Esa variable no la manejan las empresas mineras. No hay competencia en precios. Son tomadoras de precios. Donde quiera que esté el precio, lo tienen que tomar. Por lo tanto, compiten en costos. Esa competencia en costos es una característica muy particular. A veces uno se pregunta cuál es la naturaleza de la competencia en el sector minero. Una buena forma de caracterizarla es decir que no es una competencia de suma cero. Vuelvo a mi ejemplo. Cuando Saga y Ripley se están peleando o compitiendo por el mercado, una gana y la otra pierde. Sin embargo, dentro del sector minero y en varios otros mercados, se da no una suma cero, sino una suma positiva. Y en minería se da una rivalidad de suma positiva, no de suma cero, para lo que es reducción de costos. Las empresas compiten consigo mismas. El mercado está en expansión, no se quitan mercado, salvo que estén en los cuartiles más bajos de la curva. Entonces, las empresas, en lugar de luchar por aumentar su participación en el mercado, hacen crecer el mercado y dada la tendencia de demanda que hemos visto, es una competencia de suma positiva. Ganan las empresas, gana el consumidor y crece el mercado. O sea, la torta crece y en esa torta, el crecimiento, todos van teniendo mejores participaciones. Entonces, la naturaleza de esta competencia es una competencia benevolente, en el sentido que en lugar de tener una competencia destructiva, conduce a una expansión de la industria. O sea, compiten en costos. ¿Por qué compiten en costos? Porque no quieren estar, pues, en la parte final, en los cuartiles bajos de esta curva, porque significa que si el precio baja, van a empezar a perder dinero, van a tener que cerrar. Por eso la competencia consigo mismas, con su estructura de costos, es tan fuerte en el sector minero. Pero es el único sitio, es el único tipo de competencia que hay. No, hay por lo menos 3 tipos más o 3 dimensiones más de competencia de las empresas mineras. Primero, compiten por participación de mercado, sí, pero de manera indirecta. ¿Cómo? A través de tener más derechos mineros, tener nuevos proyectos, nuevos prospectos y por recursos y reservas. Las empresas no compiten frontalmente por aumentar su participación de mercado, pero sí quieren aumentar su producción en esa torta que está creciendo. Por eso podemos ver el caso que acaba de presentar Rodrigo de BHP, el salto espectacular que ha dado BHP en la producción de cobre. Hasta hace unos años eran Freeport y Codelco las grandes líderes. Nunca habían sido sobrepasadas. BHP estaba por el 1.000.000 más o menos de toneladas. Ese crecimiento que ha dado es aumento de producción. No les ha quitado participación de mercado, pero ha tomado un mayor trozo de esa torta más grande, ¿no es cierto? Las otras empresas diversificadas, como hemos visto, Rodrigo, también están aumentando sus niveles de producción. Entonces compiten, al final sí compiten por participación de mercado, pero de manera indirecta. Una tercera forma de competencia, y esta quisiera llamarlos a ustedes a reflexionar, es la competencia por reputación, por legitimidad, por licencia social, porque ese es otro factor competitivo clave.
Las empresas están compitiendo por esto y se posicionan en maneras distintas, como lo voy a señalar más adelante. Y una cuarta dimensión de competencia importante del sector minero es por personal, por clima laboral. Sobre todo en épocas de crecimiento, en épocas de demanda fuerte, las empresas compiten por retener al personal, por atraer al personal. Y varias empresas lo tienen ya como una política. Obviamente, en épocas de baja, se dan reducciones no deseadas a veces de personal o se pierde personal. Pero en general, las empresas líderes están cada vez más compitiendo por personal y compitiendo por clima personal. Entonces, vean ustedes que la competencia entre las empresas tiene varias dimensiones. Compiten en costos, compiten en participación de mercado, en producción, en reputación y en personal. Otra característica que está en el sector minero, y en esto quisiera introducir un concepto que es la frontera de eficiencia o mejor práctica. Siempre que hablamos del cobre o de los sectores mineros se dice, bueno, las empresas cupríferas son buscadoras de costos, ¿no? Costos bajos, no de diferenciación, se dice. Y las otras empresas son diferenciadas. Tomemos el caso del sector automotriz, por ejemplo, ¿no? Y hablamos de autos como el Audi, el Porsche, son claramente empresas que siguen estrategias de diferenciación. Están buscando productos de lujo, de altísima calidad para un segmento de mercado pequeño, altamente diferenciado. Tomemos General Motors. General Motors busca más bien un mercado, o varias empresas chinas buscan más bien un mercado de costos bajos. Kia sería quizás otra empresa de costos bajos. Entonces, pero quiero hacerles una pregunta. ¿La empresa que está siguiendo una estrategia de diferenciación se olvida de los costos? No. Porsche no puede olvidarse de los costos. Tiene que, así como opta por una diferenciación, tiene también que preocuparse por los costos. No podría empezar a poner, pues, por ejemplo, en su timón, incrustaciones de piedras, aunque quizás un jeque árabe se lo va a pedir, o despreocuparse por los costos. No, tiene que tener una combinación de diferenciación, ¿sí? y costos, ¿de acuerdo? Las empresas que siguen estrategias de costos bajos se olvidan de la diferenciación. No pueden olvidarse de la diferenciación. Tienen que tener estándares mínimos. Entonces, en realidad, no hay una estrategia pura de costos bajos o una estrategia pura de diferenciación. Todas las empresas combinan algo de ambas estrategias. Y las estrategias exitosas son aquellas que tienen una buena combinación, una adecuada combinación de diferenciación y costos. Y eso es lo que se llama la frontera de eficiencia o la frontera de mejor práctica. ¿Cómo se interpreta esta frontera? Es algo bien interesante. En el eje vertical está la diferenciación. En la parte inferior están empresas que tienen baja diferenciación y en la parte alta están las empresas que tienen alta diferenciación. Y en el eje vertical están los costos. Pero aquí hay una peculiaridad. Los costos están invertidos. Los costos altos están más a la derecha. O sea, mientras más costos bajos están a la derecha, mientras más bajos sean mis costos, más a la derecha estoy. Mis costos altos están por acá. Por eso la empresa muy diferenciada tiene costos muy altos. Y la empresa de costos bajos, muy poco diferenciada, tiene, costos bajos. Entonces, veamos el caso de 3 empresas. La empresa C tiene un grado de diferenciación alto de D2 y costos intermedios de C1. ¿De acuerdo? La empresa A tiene un nivel de diferenciación bajo, D1, y un nivel de costos también bajo, D2. Y aquí tenemos otra empresa, la empresa B, que está a un C1 y a un D1, o sea que está en condiciones inferiores a la empresa C. La empresa B podría, con ese costo, si hace buenas prácticas y se aproxima a buenas prácticas, mejorar su nivel de diferenciación y acercarse a la empresa C. O viceversa, podría, con el nivel de diferenciación actual, reducir sus costos. Esta es una empresa ineficiente.
Por eso es que esta frontera se llama la frontera de mejor práctica. Entonces, siguiendo el ejemplo, esta empresa C podría ser pues una Toyota, y esta empresa A podría ser otra empresa muy eficiente de costos bajos. Y esta empresa B, una empresa ineficiente, ¿no? Que no está en la frontera de mejor práctica. Entonces, ¿qué es esto de las innovaciones en valor? Una innovación de valor surge cuando una innovación desplaza la frontera de mejor práctica de una industria, con lo cual se puede ofrecer más valor mediante una fórmula de diferenciación con un costo menor que antes no era posible. Esto ocurrió en el caso de las industrias de las PCs, por ejemplo, cuando Dell, que era una empresa, digamos, que no estaba en la frontera de la eficiencia, logró simultáneamente reducir sus costos y aumentar su diferenciación. Y con eso movió la curva de eficiencia hacia la derecha, logrando realmente una posición de mercado muy importante. ¿Y cómo lo logró? Mejorando su cadena de distribución, vendiendo directamente al mercado corporativo, y esto le permitió aumentar su escala y de esa manera bajar sus costos y también mejorar su diferenciación. Bueno, en el sector minero se necesita, pienso yo, ese tipo de innovaciones de valor. Necesitamos que las empresas mineras, ya me pongo acá en el mundo minero, hay empresas mineras, todas buscan los costos bajos, por supuesto, pero hay elementos de diferenciación que no pueden olvidar. Por ejemplo, yo no puedo decir que yo como empresa minera voy a bajar mis costos de seguridad. No puedo bajar mis costos de seguridad, puedo optimizarlos, sí, pero llega un punto en el cual ya no puedo bajar. Ya, eso es diferenciación en seguridad. Yo puedo bajar mis costos en gestión ambiental, los puedo optimizar, pero no me puedo ir a cero, porque sencillamente me cierran la empresa. Yo no puedo reducir mis costos de gestión social a cero, porque me bloquean la empresa y pierdo la licencia social. Entonces, ahí viene la frontera de eficiencia. Hay empresas mineras que tienen una combinación determinada de costos bajos y diferenciación. Diferenciación es lo que necesita la industria para poder ser exitosa en este momento. En lo cual hay que invertir en seguridad, hay que invertir en gestión social, hay que invertir en gestión ambiental, hay que invertir en innovación también. Entonces, eso es lo que te va dando la curva de eficiencia. Y no hay una sola forma de hacerlo, hay diferentes combinaciones. Entonces, hay empresas que están conformando esa frontera de eficiencia minera. Están optimizando los costos, pero también están logrando cumplir con los requisitos de diferenciación que necesitan tener hoy en día las empresas mineras. Y hay otras empresas que están debajo de esa curva. Estas empresas tipo B son las que necesitan hacer un esfuerzo grande de las dos cosas, posiblemente, y desplazarse hacia la frontera de mejor práctica. Entonces, toda esta discusión de costos, ¿a dónde nos conduce? ¿A qué implicancias para la estrategia? Primero, hay competencia de suma positiva en lo que es gestión de costos en las empresas. Debemos implantar métodos que mejoren la productividad y la mejora continua. Es competir con nosotros mismos, bajar en nuestros cuartiles de la curva de costos. Con eso no le estamos quitando participación de mercado. En un mercado en crecimiento como es el cobre, más bien estamos ganando una mejor rentabilidad y una mejor seguridad frente a futuras fluctuaciones de precio. Otra cosa que debemos hacer como empresas mineras y como empresas cupríferas es buscar innovaciones de valor, combinaciones de costos bajos y diferenciación. Justamente creo que ese es el gran reto que tienen muchas empresas mineras hoy en día. A la vez que se van modernizando, innovando, cambiando sus métodos productivos, trayendo nueva tecnología, a la vez que van mejorando su gestión ambiental, tienen que ir también optimizando y logrando el estándar en gestión social. Todo eso es diferenciación. Entonces, creo que no debemos olvidarnos de que las empresas mineras, para ser exitosas y para competir, necesitan diferenciación. Creo que nos hemos olvidado de eso. O algunas empresas no lo piensan de esa manera. Para llegar a la frontera de eficiencia que hemos visto, necesitamos diferenciación. Y no hay una sola combinación. Por eso tenemos empresas que están logrando esa combinación y siguen adelante, consiguen licencia social, hacen expansiones
y logran resultados muy interesantes. Otra consecuencia, hemos visto que también se compite para crecer, para producir más. Entonces, hay que adquirir derechos mineros, posiblemente estar examinando proyectos y prospectos, y finalmente hay que ser también una empresa atractiva para trabajar. Son algunas características que he querido presentarles sobre lo que es las características de la competencia en minería. Y un último punto que quisiera tratar es sustitutos en la industria del cobre. Es un tema muy importante y muy relevante, ¿no? Y hay algunas características que quisiera destacar al respecto. Bueno, la sustitución, como sabemos, es el proceso por el cual un metal suplanta a otro en el desempeño de una función para un comprador. Pero no, hemos visto, por ejemplo, que la principal utilización del cobre es aplicaciones eléctricas. Bueno, podría haber el aluminio que reemplaza al cobre en algunas aplicaciones eléctricas. Lo está sustituyendo. El cobre ha reemplazado la plata en algunas cosas, o sea, hay también sustitución positiva. Entonces, el tema de la sustitución es multidimensional en el caso del cobre y depende del valor-precio relativo del cobre y del sustituto con el cual estemos hablando. Una historia muy interesante con el cobre es que ha tenido sustitución positiva históricamente. Y de aquí en adelante se prevé mucho más sustitución positiva. Ya hemos mencionado el caso de los autos eléctricos. Va posiblemente a sustituir a otros materiales en los autos para poder, se menciona, puede crecer hasta por 4 veces el consumo de cobre por auto, ¿no? Estamos viviendo esta emergencia sanitaria. Están surgiendo aplicaciones antimicrobianas para el cobre. Por ahí puede haber también una sustitución interesante. En los mercados de salud, de construcción, también se están viendo aplicaciones futuras. Y metal del futuro en una serie de aplicaciones industriales y nuevos equipos se está viendo. Entonces, en el cobre algo interesante es que se está dando sustitución positiva. Se ha venido dando sustitución positiva hace mucho tiempo. Gracias a que hay un esfuerzo deliberado en la industria. El Instituto del Cobre es una organización exclusivamente destinada a encontrar nuevos usos del cobre. Hay empresas mineras que están estudiando y están investigando, hacen investigaciones aplicativas para este tema, y ha logrado contrapesar la sustitución, por ejemplo, de la fibra óptica, que durante mucho tiempo se veía como una amenaza muy grande. Otras aplicaciones han logrado más que compensar las sustituciones que se han dado. Entonces es un ejemplo muy interesante de cómo se puede trabajar a nivel industrial, a nivel de todo el sector industrial para combatir la sustitución. ¿Qué otros sustitutos tiene el cobre? Según la aplicación, como decíamos, en construcción, en transmisión, en industria automotriz, puede haber sustitución. Está la fibra óptica, el aluminio, el acero. Se habla del grafeno como el gran sustituto en algunas aplicaciones. El grafeno todavía está en una fase experimental, los precios de producción son muy altos y, digamos, la gran conclusión es que respecto a los sustitutos, estos aún no representan ni en el corto ni en el mediano plazo una amenaza significativa para el consumo del cobre. A largo plazo podría ser, pero a corto y mediano plazo aún no son una amenaza. Este es otro factor que hace al cobre un producto atractivo. Vean ustedes, por ejemplo, el prospecto del plomo. El plomo es un metal que está siendo sustituido, está siendo desplazado por temas ambientales, por otros metales para baterías, etcétera, etcétera. No es el caso del cobre. El caso del cobre es muy, muy favorable. Muy bien. Con eso ya cerraría esta presentación. Muchas gracias por su atención. Adelante, Rodrigo. Sí, bueno, Armando, muchas gracias. Mira, aprovecho para que se ha hablado del tema de la sustitución y ya he destacado que hay afortunadamente sustitución positiva para este metal, lo cual hace que este metal tenga prospectos en el mercado bastante sólidos e importantes, ¿no? Y eso nos lleva a nosotros como país, como peruanos, a preguntarnos
Si es así, teniendo por delante un mercado que aparentemente va a seguir demandando cobre de manera significativa, como hemos observado en los últimos años, teniendo nosotros yacimientos tan importantes como los que sabemos que existen, que tranquilamente podrían añadirle unos 3 millones de toneladas adicionales a nuestra oferta, tenemos 2.5, ¿no? No nos damos cuenta como país que el tiempo importa, ¿no? Y mirar pasivamente lo que puede ocurrir a futuro, tratando de solucionar los problemas de una manera bastante pasiva, no tan, digamos, de manera decidida, vamos a perder la oportunidad de poder abastecer este mercado, ¿no? Cuando la demanda empiece a restablecerse, evidentemente cuando superemos esta situación transitoria de crisis, ¿no? Y nosotros, cuando lo superamos, seguramente vamos a seguir pensando si conviene o no conviene aprovechar los yacimientos mineros y seguir con las mismas problemas, ¿no? De no lograr encauzar los grandes proyectos cupríferos que existen en el Perú. No sé qué opinas tú al respecto, ¿no? Sí, Rodrigo, efectivamente el potencial que tiene el Perú para aumentar aún más su participación de mercado en cobre es muy atractivo. Recuerdan ustedes que la semana pasada Eric Lilford incluso se animó a decir que Perú podía alcanzar a Chile, ¿no? Es casi duplicar. Cosa que puede ocurrir en un mediano plazo, si nos ponemos a trabajar adecuadamente como sector minero que opera, ¿cierto? Entonces, yo pienso que sí, es un tema de analizar los tiempos, justamente, cómo vemos esos déficits. En general, el mercado del cobre nos muestra déficits a futuro. Entonces, en realidad va a haber interés en invertir. Y podría haber minas, pues, como sabemos, en el Congo o en Zambia, etcétera, que se nos pueden adelantar, ¿no es cierto? En Mongolia, que se nos pueden adelantar y capturan parte del mercado. Si no logramos poner en marcha nuestros importantes yacimientos cupríferos con los estándares adecuados. Uh-huh. Efectivamente. Por eso yo creo que algo que sería positivo que ocurra en el Perú es que nos demos cuenta que el tiempo importa. Es decir, que en la medida que pasemos y dejamos pasar un año u otro año y miremos con indiferencia los problemas que tenemos, no vamos a poder aprovechar esta oportunidad. Y yo creo que no hay conciencia a nivel de país y a nivel de autoridades que en adición a contar con un mercado con buen prospecto y además con un portafolio de proyectos importante, tenemos que actuar rápido, ¿no? Porque dejar que el tiempo pase y que los problemas se solucionen solos nos va a llevar a desaprovechar las oportunidades que pueden presentarse, ¿no? Sí, no sé si quieres añadir algo más, pero un comentario mío a tu respuesta, ¿no? No, exactamente. Uh-huh. Sí, más bien quería hacer un comentario aquí en el chat. Hay un comentario muy interesante de Víctor Govis que dice: las minas tienden a envejecer, se vuelven más profundas, con mayor dureza de mineral o con mayor presencia de agua. Por otro lado, los costos de mano de obra y energía dependen de cada jurisdicción. Y totalmente de acuerdo. Como veíamos en un webinar anterior, la industria minera en general va a iniciar o está en pleno proceso de innovación y transformación tecnológica. En los próximos años se avecina una reingeniería muy grande, muy importante de los procesos productivos, la utilización de nuevos métodos que van a llevar a reducir, por ejemplo, el trabajo humano, lo cual termina siendo también un reto y una complicación. ¿Qué hacemos el día en que se reduzca de manera significativa el personal de las empresas mineras? ¿Qué hacemos con creación de trabajo? Como industria,
tenemos que trabajar preventivamente frente a ello. Yo sé que si ocurre eso, se va a producir una reconversión laboral, van a surgir otras industrias, pero la transición hay que gestionarla, porque si no le puede caer, digamos, una sanción social al sector minero por ese tema. Ya, con tecnología, con lo que señalaba, con estas innovaciones de valor, estas transformaciones de valor que nos permitan, a la vez que reducimos costos, lograr mejores niveles de gestión ambiental, de seguridad y de gestión social, necesitamos muchísimo innovaciones sociales. Creo que esa es la gran tarea pendiente del sector minero. Todavía no se han logrado innovaciones sociales que mejoren la aceptación social de la minería y la reputación. Creo que eso se puede lograr pensando fuera de la caja, innovando y trabajando de manera digamos, distinta, ¿no? Para crear ese valor que la sociedad está pidiendo al sector minero, más de todos los valores que ya le entrega. No sé si tienes algo que agregar, Rodrigo, en ese tema. No, está bien. Más bien aprovechar para hacer leer algunos comentarios o preguntas del chat, ¿no? Jaime Suárez dice, el potencial atractivo de Freeport podría alcanzar una producción teniendo una gran cartera de proyectos. Requiere desarrollarlos y dependemos de varios factores socioambientales, ¿no? Vale la pena decir que Freeport es una empresa que por los problemas que ha pasado asociados a sus malas inversiones, se ha tenido que deshacer de algunos activos cupríferos, ¿no? Por eso, si recuerdan, en una lámina que presenté, se observa que la producción de Freeport ha disminuido, también la de Codelco ha disminuido, por eso BHP aparentemente ya los ha superado, ¿no? Con un poco menos de 2 millones de toneladas de cobre fino, 1.7, ¿no? Sí, pues Freeport yo creo que es una empresa que se está enfocando, se desenfocó y se está reenfocando y probablemente a futuro va a restablecer su liderazgo como principal productor de cobre del mundo, ¿no? Igualmente Codelco, ¿no? Que tiene yacimientos antiguos, como bien Víctor lo mencionó, hace que vayan perdiendo eficiencia y se vuelvan menos rentables, pero está haciendo significativas inversiones para lograr mejorar la productividad de sus yacimientos, ¿no? Pero su producción ha caído de 1.8 millones a más o menos 1.6 millones de toneladas de cobre, ¿no? Entonces, los proyectos en Chile, muchos de ellos van a estar enfocados en mantener o tratar de mantener la producción, ¿no? Eso es lo que podemos observar, o podríamos observar a futuro, ¿no? Sí. Hay otra pregunta, ¿no? El semestre de Jimmy y la saca. Y en el semestre que queda del año, las empresas van a priorizar la producción y postergar la exploración. Considero que eso va a golpear a las reservas del mineral para los años siguientes. A ver, si esta, digamos, gestión es solo de corto plazo, el impacto puede no ser dañino. Es decir, en este momento, para conservar caja, para poder, digamos, pasar este bache, algunas empresas están teniendo que priorizar la producción y dejar, digamos, en suspenso momentáneo algunas actividades de exploración. Pero eso no puede durar mucho. Como dice Jimmy Lasaca, si esto se extiende, obviamente vamos a poner en riesgo la producción futura. Es más, creo que una de las implicancias que hemos señalado para la gestión exitosa de estrategias en el sector del cobre es mantener los niveles de inversión en exploración, en derechos mineros y en el desarrollo de nuevos proyectos. Estoy totalmente de acuerdo con él. Si esta es una tendencia de corto plazo, yo no pienso que sería, digamos, tan dañina para el sector. Al contrario, podría ser un tema de gestión de corto plazo y de liquidez. De acuerdo. Hay una pregunta, Rodrigo, a ver si la puede responder. ¿China seguirá siendo el mayor consumidor de cobre? Sí, sin duda.
No hay forma que eso cambie hasta que la India lo supere, ¿no? Eso va a ocurrir tal vez de acá unas, no sé, un par de décadas, ¿no? Pero lo natural es que China siga siendo el gran consumidor de cobre. Su consumo va a tender a disminuir una vez que el país ya llegue a ser país desarrollado, cuando ya no se requiera hacer grandes inversiones para continuar desarrollando infraestructura, y el cobre va a ser usado para producir bienes que se consumen, como electrodomésticos, automóviles, pero ya no tanto se va a consumir para proyectos para edificaciones o desarrollo de infraestructura. Eso va a ocurrir en la India. Es un asunto de tiempo. Puede ser de acá a 20 o 30 años, pero la India seguramente va a seguir la ruta de la China. Entonces, cuando la China empiece a consumir menos cobre, lo cual es natural, ¿no? La India seguramente lo va a reemplazar. Y por eso genera una situación en la cual los prospectos del mercado de cobre también se mantienen sólidos por lo menos de acá una buena cantidad de años. Se deberían mantener sólidos de acá una buena cantidad de años, ¿no? Aquí hay otro comentario interesante, Ana Rosa Danilla. En la evolución del valor de mercado de las empresas demuestra un resultado contraintuitivo en oro, ya que el valor de mercado de los últimos meses ha ido incrementando. ¿A qué se debe, no? Yo adelantaría algunas ideas, quizás Rodrigo puede responder. Bueno, el mercado bursátil, pues, tiene inversiones de corto plazo y de largo plazo, ¿no? El oro, evidentemente, es un valor de refugio. Entonces, hay muchos inversionistas de corto plazo que están rentabilidad o protección y se van hacia el oro. Entonces, se independiza completamente de los fundamentos mineros y de la industria del oro del mercado ya estrictamente financiero. El comportamiento del precio del oro es totalmente atípico comparado con el de los otros metales. Lo que está ocurriendo con el cobre es, digamos, también coyuntural, y más bien yo lo vería como una oportunidad de largo plazo. El hecho de que los precios de las acciones estén bajando, habría que ver cuál es el mejor momento para sugerir la compra de esas acciones, con la tendencia futura tan interesante de valorización que tienen las empresas sólidamente gestionadas en cobre, ¿no? ¿Qué piensa Rodrigo en particular? Bueno, sí, efectivamente, a raíz de la pregunta de Ana Rosa también veo que en el gráfico, uno gráfico que yo mostré, el eje, digamos, el tiempo está medido de derecha a izquierda, ¿no? Es decir, el tiempo más reciente está al lado izquierdo, casi pegado al eje vertical, ¿no? Y ahí observamos que a medida que nos acercamos a la fecha actual, el precio ha ido subiendo, ¿no? A lo mejor no quedó claro en la lámina que presenté. Pero sí, lo que tú mencionas es correcto. Después de haber registrado una caída importante, el oro también, al igual que el cobre y todos los otros metales, entre enero y marzo, a partir de marzo el precio del oro se ha registrado un incremento de manera importante, ¿no? Y eso se debe a que el oro tiene dos usos principales, ¿no? O sea, a diferencia del cobre u otro metal básico. El oro se usa para producir algo y también se usa como un instrumento de inversión. El uso del oro para fabricar algo no es el que dinamiza el mercado. No lo hace, no lo ha venido haciendo y no creo que lo haga a futuro. Lo que hace que el precio del oro suba o baje es justamente las decisiones de inversión de los agentes económicos que actúan en los mercados internacionales, ¿no? Cuando estos agentes deciden adquirir oro para refugiarse en un activo, como es el caso de un metal precioso como el oro, compran oro porque lo pueden comprar ahora más fácilmente que antes, porque hay vehículos que hacen que esto sea posible, son los ETFs, ¿no? Si uno compra oro, lo mantiene en su poder y con eso preserva el valor de su inversión. Y luego, seguramente más adelante, cuando la situación en el mercado mundial se restablezca y se estabilice, venderán sus posiciones de oro y nuevamente el precio del oro caerá, como ha ocurrido en el pasado. Ha ocurrido varias veces, ¿no? Entonces, la subida del precio del oro hoy día está vinculada a la demanda del oro para refugiarse de la instabilidad en la economía mundial, ¿no? Y eso es transitorio, ¿no? No es permanente. Por eso los productores de oro tienen que ser muy conscientes que
los precios altos de hoy día no se van a mantener indefinidamente. Así como subieron hace algunos años, llegaron a 1.800, 1.900, luego cayeron a 1.200, eso mismo va a ocurrir. A lo mejor llega a 2.000 o más de 2.000, pero luego va a caer, ¿no? Porque el componente inversión va nuevamente a ser el determinante, ¿no? Y así es, y así seguramente seguirá siendo, ¿no? Por eso hay que tener, sobre todo las empresas que producen oro, tienen que tener muy claro qué es lo que determina la subida del precio del oro y mantenerse disciplinadas en la gestión de costos, porque una subida del precio es transitoria y luego va a caer, y si los costos suben, ajustarse va a ser muy complicado, ¿no? Exacto. Sí. Hay una pregunta de Jaime Suárez que dice lo siguiente, ¿no? Southern tiene una gran proyección de crecimiento a corto plazo y mediano, una gran diferenciación. Tiene casi a Tía María y también a Michiquillay y los Chan. Y en el caso de Newmont tiene una gran diferenciación debido a que Conga es un sistema del tipo pórfido que incluye cobre, alrededor de 3 millones de libras y como 12 millones de onzas de oro. Está diferenciado, ¿verdad? Pero tiene problemas socioambientales. Muy interesante el planteamiento de Jaime cuando hablamos de esa combinación de costos bajos y diferenciación. Efectivamente, Southern, por ejemplo, tiene costos muy competitivos, hemos visto que está muy bien ubicada en la curva de costos y tiene rasgos de diferenciación bien fuertes en varias dimensiones, ¿no? En temas de seguridad, en temas de gestión ambiental, muy bien. Ahora, una dimensión en la que tendría que diferenciarse más y trabajar más en la diferenciación es la gestión social. Hemos dicho que esa combinación de liderazgo, costos y diferenciación no puede dejar de lado el de la gestión social. Sabemos que Southern está trabajando muy arduamente en este tema y estoy seguro que lo van a conseguir. Sus resultados son impresionantes, como lo ha podido mostrar Rodrigo. Es la empresa cuprífera, la tasa de rentabilidad más alta del 20 y tantos %, impresionante por ese lado. Entonces, su gestión de costos óptima, su diferenciación en algunas dimensiones tendría que mejorar. El caso de Newmont y Conga, igual, ahí la diferenciación va por el lado, digamos, de la calidad, diferenciación en calidad geológica. Jaime, como buen geólogo, lo hace notar muy bien. Pero, nuevamente, le estaría faltando en la receta, en la combinación óptima entre diferenciación y costos, le estaría faltando otra vez la dimensión social. Lo comenté, creo, durante mi presentación. Ese es el gran reto, y no digo nada nuevo, pero en el rasgo de diferenciación a nuestras empresas mineras les falta desarrollar y ganar más predictibilidad en la dimensión de diferenciación. No significa invertir muchísimo, significa invertir con eficiencia, con creatividad, con innovación, hacer innovaciones sociales, mover esa curva de manera que a la vez que gestionamos con costos bajos, podamos diferenciar más. Bueno, sí. Es 8:25. Quizás una pregunta más, Rodrigo, que quisieras... Sí, mira, estoy leyendo acá una pregunta de Alonso Sánchez. Dice que en uno de los cuadros se muestra que en los últimos años las empresas productoras de oro han tenido un ROE muy bajo, menor a su costo de oportunidad, por lo tanto no han creado valor económico, ¿no? Y ¿qué es lo que explica esto? ¿Qué precio requerirían las empresas auríferas para poder crear valor económico, ¿no? Es una pregunta obvia, ¿no? Que surge de mirar las cifras. O sea, ¿por qué en los últimos 10 años, del 2010 a 2019, las empresas productoras de oro no han podido generar rentabilidades por encima del costo de oportunidad? El retorno ha sido aproximadamente cero en los últimos 10 años, que es un número bastante malo, ¿no? ¿Qué es lo que explica ello? Bueno, un poco lo que les manifesté hace un momento. El precio del oro en años anteriores se incrementó de manera notable, llegó hasta $1.800 la onza,
justo cuando la economía mundial experimentó una situación también de incertidumbre y de crisis. Y a diferencia de los metales básicos, el precio del oro subió, y los metales básicos cayeron, y luego el precio del oro se mantuvo alto por una buena cantidad de años, pero las mismas personas que compraron oro en esos años, posteriormente decidieron venderlo, ¿no? Vendieron sus posiciones de ETFs y el precio del oro empezó a caer. Lo que ocurrió es que las empresas auríferas se desalinearon, sus costos subieron, pero en adición a ello, decidieron o se embarcaron en proyectos de crecimiento e hicieron inversiones que no terminaron siendo muy buenas y terminaron por pasar a pérdida montos significativos de sus activos, a pasar a pérdida por las malas inversiones que hicieron. Y eso se refleja en los números que en promedio exhiben las grandes auríferas, ¿no? Porque estamos ahí incluyendo a las más importantes del mundo, ¿no? Es un resultado paradójico. La pregunta es, ¿qué precio del oro se requiere para que las empresas generen EVA? Yo diría que precios como los actuales son más que suficientes en la medida que las empresas, así como se preocupan por gestionar sus costos, se preocupen por gestionar sus activos y hagan buenas inversiones. El problema que han enfrentado estas empresas es que han hecho malas inversiones y las pérdidas de valor o los impairments que han tenido que asumir ha hecho imposible que una prolija gestión de costos contrarreste la pérdida de valor de los activos. Y eso finalmente ha generado estos números paradójicos, ¿no? De retornos cercanos a cero en un entorno en el cual el precio del oro por algunos años registró valores bastante elevados, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida que las empresas auríferas no tengan como misión crecer por el simple hecho de ser más grandes y se enfoquen en gestionar bien sus activos y gestionar bien sus operaciones, no creo que requieran precios mayores a los que tenemos el día de hoy, ¿no? Muy bien. Gracias, Rodrigo. Y ya con esta pregunta terminaremos la serie de estas dos reuniones que hemos tenido organizadas conjuntamente con la Universidad de Curtin, Australia. Agradecemos a los participantes en este taller, en este seminario, y antes de despedirnos, quisiéramos pedirles, por favor, que llenen un cuestionario que se les está poniendo en el chat. Alex, quizás tú podrías explicar el procedimiento. Sí, gracias, doctor Armando. Estimada audiencia, les acabo de poner en el panel de chat un link que los va a llevar a un pequeño formulario con la finalidad de brindarles siempre un mejor servicio en los webinars que prepara la Escuela de Posgrado Gerens. Por favor, se solicita llenarlo. Les acabo de copiar nuevamente el link en el panel de chat. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, doctor Armando. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Gracias, Alex. Gracias, Armando. Gracias por su asistencia a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches.